Muy buenos días, bienvenidos a este café tecnopedagógico en donde hablaremos sobre la integración de lo socioemocional a la planificación, a la planeación híbrida. Pues es un gusto estar con todas y con todos ustedes y sobre todo con pues nuestras invitadas del día de hoy en esta charla que tenemos pues invitadas de lujo, las doctoras Alma y María Luisa, personas sumamente talentosas, con una amplia experiencia, pero sobre todo con esa pasión por lo que hacen y con ese deseo de compartir y de generar comunidad. Entonces, en esta maravillosa convergencia, pues nos acompañan hoy. Voy a dar lectura, bueno, primero agradecerles a las doctoras esta charla y también voy a dar lectura a la semblanza de cada una de ellas para que pues tengamos un mayor conocimiento pues de toda la experiencia que tienen y aprovechemos también en participar en todos los ejercicios interesantes que nos traen para hoy. Voy a comenzar con la doctora Alma Salgado Ramírez, a quien damos la más cordial bienvenida, y si se puede activar el micrófono para dar un aplauso también de bienvenida, porque no estamos en la parte socioemocional y pues sería maravilloso que pudiéramos activarla. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora. Doctora Alma, un gusto saludarla y vamos a proyectar la semblanza en lo que le voy a dar lectura. La doctora Alma Salgado Ramírez es doctora en Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnología, maestra en Calidad de la Educación y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Américas de Puebla. Es una apasionada de la educación, claro que sí, y ama diseñar ambientes de aprendizaje para que todos desarrollemos nuestro potencial. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación educativa, ha sido docente en nivel medio, superior y superior en modalidad a distancia y presencial durante más de 25 años en diferentes instituciones educativas, ha desarrollado diversos trabajos en diversos grupos de educación no formal, fue directora de universidades públicas e institutos tecnológicos de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla de septiembre a diciembre, consejera académica en los colegios residenciales de la Universidad de las Américas Puebla de 2001 a 2009. Se desempeña también como consultora independiente en las áreas de calidad de la educación, consejería académica, desarrollo docente, diseño de ambientes de aprendizaje, educación en valores, educación y tecnología y formación de agentes de pastoral. Sin duda es un lujo tener aquí a la doctora Alma y pues también después nos va a platicar un poquito de esa conexión que tiene con una iniciativa padrísima que ella trabaja que se llama CUCO, que es Cambio Educativo, ¿no? Entonces vamos a dar también un espacio para que ella nos pueda comentar y voy a leerles también la semblanza de la doctora María Luisa Morales Bautista, a quien también vamos a darle la más cordial bienvenida y a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctora María Luisa, por estar con nosotros. Bienvenida. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, candidata a doctora en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM, ha trabajado como psicóloga y docente en Educación Básica, Media Superior y Superior. Pertenece al Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC, GIDET. Ha impartido talleres y cursos a docentes y estudiantes en los diversos niveles educativos. Entre sus líneas de trabajo se encuentran el diseño de dispositivos tecnopedagógicos, habilidades de pensamiento crítico, violencia en las relaciones de pareja adolescente y habilidades socioemocionales. Ha participado como ponente en coloquios y congresos nacionales e internacionales y cuenta con amplias publicaciones de artículos y capítulos de libros sobre pensamiento crítico y metodologías situadas, mediadas por tecnología. Pues como ven, es un gran lujo tener aquí a las dos colegas y van a compartirnos precisamente su perspectiva sobre la planificación híbrida, pero también sobre todo esta parte socioemocional. Entonces, la dinámica va a estar de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la doctora Alma. Perdón, sí es con la doctora Alma, perdón, sí. Perdón. Primero. A ver, permítame un segundo. Sí, comenzamos primero con las reflexiones. Sí, es cierto, perdón. Comenzamos con la doctora María Luisa, una disculpa, con la doctora María Luisa, vamos a iniciar con ella, después vamos con la doctora Alma, y en ese inter, tanto María Luisa como Alma van a meternos
en diversas dinámicas en las que se va a requerir nuestra participación y posteriormente vamos a abrir un espacio para que platiquemos un poquito sobre algunas estrategias y cómo las podemos integrar a la planeación y cerramos con sesiones de preguntas y respuestas. No omito mencionarles que en esta charla su participación es muy importante y obviamente las doctoras pues nos van a meter en esa dinámica. Así que vamos a iniciar con la doctora María Luisa, pues adelante y bienvenida. Muchas gracias, querida Elvia, por la invitación. Muchísimas gracias a cada uno y una de ustedes. La verdad es que es un placer compartir con el espacio con la doctora Elvia, con la doctora Alma. Ya nos conocemos hace varios años y es un placer estar acá. También agradezco esta amable presentación y me gustaría que generemos un espacio para pensar en alto, ¿no? Para pensar en alto y para poder compartir experiencias sobre un tema que nos trastoca indudablemente, independientemente si somos estudiantes, si somos docentes o si pertenecemos pues a los diversos campos de la educación, que es la parte socioemocional, ¿no? Y la parte socioemocional, ¿cómo se podría integrar, ¿no? a la parte del modelo híbrido? Pero antes de ello, ahí pueden ver la presentación y he elegido muy ad hoc a la temática, ¿no? Bueno, al espacio, el café tecnopedagógico, perdón, una imagen de café que más adelante también les voy a compartir porque la elección. Y bueno, la siguiente, por favor. Me gustaría iniciar con una pregunta. Ya, al menos en Ciudad de México, el pasado 7 se regresaron pocas escuelas, la verdad, no es que hayan regresado muchas. En países como España y en el Cono Sur también han regresado algunas escuelas y nosotros estamos próximos, estamos en la generación de protocolos para el regreso. Algunos ya regresaron, la realidad es que pocos, pero estamos en este proceso. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre cómo nos imaginamos este regreso. Para ello, les voy a compartir en el chat. Es un Padlet para que podamos, a manera breve, compartir un pequeño texto sobre nosotros, tanto estudiantes como docentes, cómo nos imaginamos este regreso, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que nos imaginamos este regreso? Incluso pueden poner cómo les gustaría, ¿no? O cómo se imaginan este regreso, ¿no? En tiempo real, ustedes saben que Padlet es un muro digital que se comparte y se crea en tiempo real. Entonces vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan ingresar al enlace y puedan escribir y compartir cómo se imaginan este regreso a las aulas, ¿no? Bajo este modelo híbrido, ¿no? Vamos a dar unos minutos y ya ahí en tiempo real veo algunas participaciones. Les invitamos a que por favor ingresen y compartamos cómo me imagino este regreso. Vamos a dar unos minutos para que podamos escribir. Vamos a reflexionar también sobre algunas experiencias que ya se han dado en otros contextos de países, y qué tan viable sería para México, ¿no? Llevamos ahí 8 participaciones y estamos en la sala 42, que más adelante vamos a revisar que también ese es un punto importante en la interacción en lo digital, ¿no? Un punto importante en la interacción en lo digital. También pues les invitamos a que puedan prender sus cámaras aquellos que lo puedan hacer. Vamos a dar otros minutos, otros
otros minutos para poder retomar esto para la charla misma. ¿Cómo nos regresamos? ¿Cómo vemos este regreso? ¿Cómo la caracterizamos o cómo esperaríamos que fuera? ¿No? ¿Cómo me imagino yo este regreso? Me voy a permitir leer algunas aportaciones en el Padlet. Nos comparten. Con entusiasmo, me perdí acá, con entusiasmo abriendo nuevamente el camino para mover el cuerpo y la mente a la par. Mi regreso, nada igual a como era antes. Aprovechar al máximo la información que el docente y las distintas plataformas educativas me proporcionen adaptación, felicidad y sobre todo conocer nuevas estrategias e implementación de las TIC. Adaptativo y con muchas expectativas de recuperar aprendizajes de forma mixta o híbrida. Momento de transición a mejorar, reflexión, análisis y evaluación de la praxis docente. Es bien importante que miremos y que volquemos la mirada hacia nuestra práctica docente. Con mucha energía, sobre todo llevar a cabo, ahí nos comparten, flexible de vivir la experiencia, ¿no? Momentos de felicidad y ganas de seguir aprendiendo nuevos temas para enriquecer los conocimientos, de emociones encontradas, claro, con preocupación y con el uso de dispositivos móviles, ¿no? Acá cuando nos comparten de emociones encontradas, ahorita le vamos a pedir que si nos pueda abrir su micrófono, con todas las medidas sanitarias posibles, clases que van a ser medio lleno, vacío, adaptar nuevos métodos y estrategias, porque voy a tener la mitad de clase presencial y la otra en casa, en línea. Va a ser todo un reto, nos mencionan. Con mucha energía y llevar a cabo la adaptabilidad y contestar a ver a mis compañeros y maestros. Y contenta, ¿no? A ver a mis compañeros y maestros. Si ustedes se dan cuenta y pueden ver el Padlet, pues el Padlet está cargado ya en sí de varias cuestiones en términos emocionales, ¿no? Se hacen presente una gama de emociones. Por un lado nos ponen de emociones encontradas, por otras esta preocupación por el regreso, también por supuesto a la expectativa de que sea un regreso agradable, el reencuentro. Ese primer reencuentro del regreso a nuestras aulas será bien importante que incluso lo podamos documentar, ¿no? Cómo nos sentimos al regreso. Una experiencia que sin duda va a marcar pauta, no solamente para nuestra práctica docente, sino para el modelo educativo actual. Es un antes y un después. Incluso podríamos, bueno, se ha mencionado varios autores, esta etapa como una crisis sistémica, porque ha impactado en todas las esferas, en todos los ámbitos, pero indudablemente en la educación. Si nos pudiera abrir su micrófono, la estudiante o el estudiante, el docente o la docente que nos ha compartido en el Padlet que se tratará o se trata de un cúmulo de emociones. No nos ha puesto el nombre ahí, pero si nos puede abrir su micrófono, si se encuentra por ahí. Doctora, también tenemos dos participaciones aquí de Jaime Simón Cortés. Nos dice, buen día para todos. Lo que pasa es que dice que su internet está lento y no puede trabajar en el Padlet. Dice Jaime, me imagino que será muy alegre, tendremos más empatía con nuestros compañeros y las personas que estén en nuestro alrededor de la escuela. Y Cecilia Ayala Mancilla nos dice, hola, probablemente con la ventaja de trabajar en forma presencial y en línea. Sí, son las participaciones. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a Jaime y a Cecilia por la participación en el chat. Si nos pudiera abrir el micrófono aquella o aquel que nos ha compartido, pues esta serie de emociones encontradas, ¿no? En el Padlet no nos ha puesto el nombre, pero sí se encuentra en la sala, porque también sabemos que una de las complicaciones de las tecnologías es que a veces estamos y luego no, porque se nos va el internet o la luz, etc. Pero me parece que no está en la sala. Pero bueno, partiendo de ello... Sí, perdón, doctora. Me parece que el profesor Ednis Cadipinar quería hacer algún comentario. ¿Tiene la mano levantada? Sí, adelante, claro que sí. Hola a todos, muchas gracias. Sí, ayer tenemos una actividad en la clase, en la prepa,
porque hacemos con turnos los segundos, cuartos y sextos semestres. Y ayer vi mis alumnos después de 15 meses, la primera vez, algunos alumnos. Era una emoción, pues, bombástica, ¿no? Y algunos, aunque tenemos cubrebocas y guardar la distancia, no podían ni abrazaron, etcétera. Y es una emoción fantástica, ¿no? Por eso, pues, me emociono como niño chiquito, regresar otra vez al salón, estar enfrente de mis alumnos, pues quería compartir eso, gracias. Muchas gracias, doctor Enis, qué gusto escucharle, ¿no? Indudablemente este reencuentro, aún cuando respetemos el 1.5 metros de distancia, pues el simplemente vernos, el estar ahí compartiendo el espacio, pues genera una serie de emociones que vamos a retomar hoy en la charla. Si nos comparten, muchas gracias a todos y todas por participar en este Padlet, se queda como memoria digital de esta sesión. Y bueno, regresamos a la presentación. Y me gustaría que justamente generemos un espacio para pensar en voz alta sobre las emociones, ¿no? La siguiente, por favor. Me gustaría comenzar con esta frase propiamente, este espacio. Las juventudes bueno, esta frase la retomé, ahí les pongo el enlace también, la presentación se les va a compartir vía, a través de un enlace. Es de una página, de la página UNICEF, y que esta página, en esta página vamos a poder encontrar una serie de información, de estrategias que ha compartido la UNICEF para abordar el tema de las emociones. Pero también hay un espacio en el que se comparten experiencias de los estudiantes, ¿no? De las y los estudiantes. Y me gustó esta frase, retomar esta frase de una joven queretana. Las juventudes nos enfrentamos a la misma pandemia, ¿sí? Pero vivimos diferentes contextos y gozamos de distintos privilegios. Es bien importante que, aunque hayamos vivido a nivel internacional esta misma pandemia, pues los contextos son distintos y los recursos para afrontar y vivir esta experiencia, pues han sido también distintos. Y en nuestra práctica docente, tanto como estudiantes como docentes, en la labor docente, tanto y también en la parte de estudiantes, pues es importante que subrayemos esta parte, ¿no? La siguiente. También hay datos sobre la experiencia vivida en la pandemia y, por ejemplo, esta encuesta del 2020 nos reporta lo siguiente: el 74% ha experimentado preocupación, el 68.7% tranquilidad, el 52.2% aburrimiento, el 49.1% ansiedad, el 33.1% irritabilidad y el 24.7% depresión. Indudablemente en la parte de las emociones se ha hecho presente en la vivencia que hemos tenido, ¿no? Ya por más de un año, y es importante que retomemos esto, ¿no? Porque a partir de ello vamos a poder incidir y vamos a poder generar estrategias para afrontarlo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, se ha tomado el término aprendizaje o educación socioemocional, pero a mí me gusta retomarlo desde el componente socioafectivo, más que únicamente el socioemocional. ¿Por qué? ¿Por qué socioafectivo? Pues bueno, si tomamos la parte socioemocional, pues nos quedaríamos únicamente en la parte de las emociones, que las emociones son respuestas afectivas innatas que se activan automáticamente ante cualquier experiencia. Y esto lo podemos visualizar a través de las reacciones psicofisiológicas. Por ejemplo, ante cualquier situación que nos puede provocar alguna emoción, pues nuestro cuerpo reacciona. Podemos tener un aumento o una disminución del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, lo que llamamos piloerección, que es como piel de gallina, etc. Pero son emociones que se activan y duran pocos segundos. Y las emociones son innatas. En todos los seres humanos se hacen presentes. Y, por supuesto, se experimentan a través de cambios físicos, cognitivos y conductuales. Ahora, cuando ya
se vive, esto dura pocos segundos y pasa al componente de dar significado, en donde uno ya puede nombrarle, identificarlo. A lo mejor no puede nombrarle porque también hemos visto que nuestro vocabulario emocional no es tan amplio. Sin embargo, sabemos que algo pasa, que algo emocional pasa y podemos en algunos casos etiquetarle y nombrarle. Cuando pasa a este proceso de significado, son sentimientos, ¿no? Y ya podemos nombrarlo, incluso podemos verbalizarlo. Sin embargo, todo este conjunto de emociones y sentimientos indudablemente va atravesado por un correlato cultural, ¿no? Por ejemplo, históricamente hemos sabido que se han etiquetado algunas emociones como más presentes en los niños, ¿no? En los infantes, o en la adolescencia, o en la adultez. Incluso podríamos pensar que algunas emociones son más permitidas para niños o niñas que para adultos, ¿no? Para adultos. Incluso también podemos designar algunas emociones permitidas para mujeres, otras permitidas para los hombres, ¿no? Entonces, indudablemente, el componente de las emociones, los sentimientos, va atravesado por un correlato cultural y contextual. Es por eso que más ampliamente se le conoce como campo afectivo o socioafectivo, más allá de únicamente emocional. Entonces, es bien importante que también abordemos ello, ¿no? Desde la parte de la afectividad, en el que se ven involucradas las emociones, por supuesto, los sentimientos. Incluso en los sentimientos puede haber un componente interpretativo, ¿no? Porque una misma emoción puede ser vivida por varias personas, interpretada de manera distinta. La siguiente, por favor. Bueno, también es importante que subrayemos que todas las emociones cumplen funciones sociales. Por ejemplo, en lo individual, el miedo puede inhibir la acción, pero en lo social puede generar indignación y participación social. Lo mismo, por ejemplo, con el enojo. El enojo tiene una función en lo individual, pero también en lo social puede repercutir en indignación, en presencia, en alzar la voz, a manera de generar estrategias o de generar recursos a nivel social que den pauta para hacer cambios y transformaciones. Entonces, no solamente la parte afectiva, emocional, se hace o se debería mirar desde lo individual, sino, por supuesto, tiene una presencia social y tiene una función social. La siguiente, por favor. Ahora, pues hay una serie, ya veía yo el primer café tecnopedagógico, que también hablaban un poco de esto, ¿no? De las diversas formas de llamarle y de llevar a la práctica las clases, ¿no? Actualmente estamos en clases en línea, pero también ya está el aprendizaje a distancia o remoto, el aprendizaje remoto de emergencia ante situaciones como la que vivimos, el ya antes experienciado blend learning, que era a distancia, pero con presencia principalmente en experiencias presenciales, vaya, ¿no? Y con miras hacia un modelo híbrido, ¿no? Vamos caminando hacia un modelo híbrido en donde habrá presencia de clases en línea, por supuesto, y también incorporando la parte tecnológica. Entonces, es bien importante subrayar que hay diversas formas, y para todas estas formas, pues pensaríamos que no podríamos partir de una misma estrategia para abordar las emociones, partiendo de que cada uno tiene componentes específicos, ¿no? Y que la parte socioemocional, socioafectiva, pues no puede ser estandarizada para todos los modelos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ante este nuevo modelo, ¿no? En miras de este modelo híbrido, pues evidentemente no es lo que hemos vivido. Incluso cuando hicimos el cambio de lo presencial a lo digital, nos enfrentamos a una serie de retos. Se tuvieron que desplegar una serie de habilidades en todos los sentidos, ¿no? Que no solamente tecnológicas, sino en la forma de llevar la misma clase, tanto estudiantes como docentes, ¿no? Ambos se tuvieron que transformar y tuvieron que cambiar estas formas de llevar la clase. Y, por supuesto, ante este modelo híbrido, pues se requieren nuevas pedagogías, por supuesto, en donde tiene que haber, no es algo separado, no es que vamos a dar un tema en lo presencial y otro tema en lo virtual,
más bien tiene que haber una interconexión, algo muy complejo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder interconectar explícitamente ambos, tanto lo presencial como lo mediado por las tecnologías? Indudablemente se requieren nuevas pedagogías. Hemos visto ya, por ejemplo, en el caso de estudiantes y también en el caso de los docentes, que se requieren habilidades más autónomas, más autogestivas, que se requiere también nuevas formas de organizar el mismo aprendizaje, ¿no? De la misma manera que los docentes, ¿no? Esta manera de acompañar desde lo digital como compañero, por supuesto, ¿no? Del aprendizaje. También se requieren nuevas competencias, tanto en el perfil docente como el perfil del estudiante. Si el modelo ha cambiado, indudablemente se requiere un nuevo perfil docente, que ya hemos visto, que en un momento, como que la primera reacción fue llenar de cursos, ¿no? Curso por acá, curso por allá, pero habrá que repensarlo, ¿no? No solamente es eso, incluso más adelante vamos a retomar algunas palabras de César Coll sobre el impacto curricular que tiene esto y a manera institucional, por supuesto. Entonces se requiere indudablemente un nuevo perfil docente y también un perfil del estudiante porque estamos bajo otro modelo. Y no es lo mismo tomar clases en línea que bajo un modelo híbrido. Incluso las pautas que nos han proporcionado organismos internacionales es que pues va a haber poca presencia en lo presencial porque ya en la parte del cono sur de América, Uruguay, Argentina, etc., incluso antes de regresar propiamente a las clases, se llaman aulas espejo, no, escuelas burbuja, en donde incluso antes de regresar a la escuela se generaban pequeños grupos y se juntaban en alguna casa y algún padre interactuaba con ellos, ¿no? En la parte de educación, a manera de modelaje. Sin embargo, esto poco se ha visto en México. Y ya el regreso en escuelas, tanto uruguayas, argentinas, incluso algunas colombianas, pues el regreso ha sido pocos estudiantes, ¿no? Aulas de 10 estudiantes, por ejemplo, habrá que pensarlo para el contexto mexicano. Yo, por ejemplo, en educación media superior tengo grupos de 45 a 50 estudiantes. ¿Qué cantidad de estudiantes van a poder regresar? ¿No? Y eso pasa en la mayoría de las escuelas públicas en México. A nivel licenciatura, estamos hablando incluso de 50 a 60 estudiantes por grupo, ¿no? ¿Qué porcentaje va a regresar y cómo va a regresar? ¿Será viable o no será viable? Al menos en las experiencias que han reportado tanto en España como en la parte del Cono Sur, pues sí se ha visto que se regresa, pero se regresan grupos de 10 estudiantes y si fueran 10 estudiantes, pues bueno, todo marcharía muy bien. Habrá que repensarlo para el contexto mexicano. Y bueno, también las nuevas formas de enseñar. No se trata únicamente de ver una pauta en lo presencial y otra cuestión en lo virtual. Yo me ponía a pensar, entonces, si van algunos estudiantes a nivel presencial en el mismo momento, en tiempo real, se me estará grabando o proyectando para aquellos que están en casa. O habrá que hacer un doble trabajo, ¿no? Una parte en la presencial, pero además generar otro tipo de recursos en lo virtual, ¿no? Habrá que repensar todas estas nuevas formas de enseñar y que al menos lo que nos han proporcionado las instancias internacionales es que en lo presencial se haga como un tipo de reforzamiento, como un tipo de aclaración de dudas, ¿no? Y quizá de profundizar algunos temas que el mayor porcentaje de clases, pues indudablemente será en lo digital y que incluso ya se empiezan a reportar algunos casos de contagio, ¿no? También habrá que repensar, pensar y subrayar esta parte. La siguiente, por favor. Y bueno, también se ha escuchado y hay algunas paradojas de lo socioemocional, de lo socioafectivo. Cuando, por ejemplo, en la educación media superior, por ahí del 2010, se generó este programa Constrúyete, en donde estudiantes se responsabilizaban por llevar a cabo estas lecciones Constrúyete, que en aquel momento se llamaban fichas Constrúyete, pues se apelaba a que no era una competencia propiamente del docente. Y entonces, pues yo aquí cuestiono algunas cosas, ¿no? Las habilidades socioemocionales de los docentes, por supuesto que influyen en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, partiendo que las emociones nos atraviesan, ¿no? Que nos atraviesan y, por supuesto, se hacen presente en la relación docente-estudiante, indudablemente.
¿no? Antes se creía que, por ejemplo, tanto el docente como el estudiante cuando entraba en clase, pues se separaba, ¿no? De las emociones como para entrar sin ellas a dar clase, y hemos visto que pues es parte de, ¿no? Que también la parte socioemocional de los docentes influye en la gestión y organización del aula y de los ambientes de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto, a manera de modelaje de las reacciones que se hacen presentes, ¿no? Entonces, por supuesto que nos atraviese la parte socioemocional y que indudablemente no nos podemos desapartar de ella. La misma práctica docente ve implicada la parte socioemocional, ¿no? Independientemente de la clase, las emociones van a estar presentes. Ahora, hay que remarcar muy bien hasta cuál es el papel del docente, ¿no? No se trata de un espacio psicoterapéutico, indudablemente, pero sí para generar bienestar en el aula y también a manera de poder identificar y de poder canalizar al área correspondiente. No le compete incluso, pues no tiene una formación psicológica en las emociones y por lo tanto no debería por qué competirle. Sin embargo, no está fuera de su práctica docente, ¿no? También le corresponde cierta parte. La siguiente. Ahora, también el abordaje históricamente pues ha sido sistemáticamente invisibilizado. Hasta hace una década es cuando tuvo empuje la parte socioemocional y socioafectiva, porque antes no era explicitado o no era visibilizado y como les menciono, pues es parte de la práctica docente. Ahora, la labor docente es un proceso que se articula en y desde los intercambios emocionales. También el discurso socioemocional se ha centrado en una mirada individualista, que no es que esté mal, pero no es lo único, ¿no? También se requiere, por supuesto, esta parte, si nos centráramos únicamente en lo individual, podríamos recaer solamente en generar habilidades de autoconocimiento y de autogestión, responsabilizando únicamente a la persona de las emociones, cuando las emociones están insertas en un contexto histórico, en un contexto sociocultural específico. Entonces, no podemos dejar de lado, por supuesto, por decir algo, las condiciones laborales, ¿no? Las condiciones laborales, el mismo desarrollo de la pandemia, ¿no? De la pandemia misma como crisis sistémica que ha afectado en todos los campos de acción. Y por supuesto, ¿no? Se ha centrado el discurso emocional en lo individualista, no es así, debería y con esto pues nos lleva a mirarlo descontextualizado de la educación. También ha existido, una represión de las emociones negativas, queriendo como potenciar únicamente las habilidades de alegría, las emociones, de alegría, de gusto, ¿no? De satisfacción, cuando todas las emociones se hacen presentes y son necesarias, ¿no? Tienen una función individual y una función social, por supuesto. Y también se ha caído en la mercantilización de lo emocional, tratando de estandarizar cuando hemos hablado pues de la parte contextual importante e incluso se llega a patologizar y a culpabilizar a la persona de que no es capaz de gestionar sus emociones, ¿no? Fuera del contexto, independientemente de lo que pase en lo histórico, en lo político, en lo económico, y se patologiza, ¿no? Como incapacidad de regular, de gestionar, sus emociones, porque no se trata de regular, sino de gestionar las emociones. La siguiente, por favor. Ahora, desde un enfoque sociocultural, que es como a mí me gusta abordarlo, pues se ha destacado que los vínculos que se desarrollan en la emoción se trata de un fenómeno relacional y como parte de una responsabilidad colectiva, no meramente individual ni culpabilizante. La siguiente, por favor. Y bueno, considerando todo esto, también tenemos que mirar la parte de la escuela, ¿no? Y este regreso. La escuela, pues, es mucho más que un lugar en donde se aprende cierto contenido curricular, sino es un lugar que tiende puentes. Es un lugar en donde se desenvuelven y se negocian ciertos problemas. Un lugar en donde se da cuenta de los amigos, de lo que uno siente. Incluso veíamos en varias fotovoces a nivel media superior y superior que una de las
de las grandes cuestiones que se extrañan, pues es el intercambio y la cercanía con el docente, con los compañeros y con los amigos. Estos espacios recreativos, pues también es parte, ¿no?, de la escuela. Es un lugar en donde se ve a los amigos y el chico o la chica que nos gusta, ¿no?, nuestro crush, el lugar en donde se juega, en donde hay recreos, el lugar en donde se relaciona, hay habilidades socioemocionales y para la vida, el lugar de las oportunidades y el lugar en donde los chicos y las chicas crecen, ¿no? Entonces, viendo y partiendo que la escuela no solamente es un espacio para el aprendizaje curricular, pues se tiene que subrayar la presencia de lo socioafectivo. La siguiente, por favor. Y pues bueno, habrá que mirar nuevos escenarios post-pandemia, ¿no? Mirar la educación no como algo genérico, ¿no?, sino incluso ahora en este regreso, afortunadamente se ha subrayado que pues depende del contexto en donde uno se encuentre, pues van a ser generados los protocolos. También espacios para ir creando posibilidades y caminos que de por sí son complejos, ¿no? Pero también esas posibilidades de abordaje desde los actores del currículo, desde cada uno de los actores de la educación, ir generando posibilidades y ver el currículum, las dinámicas y los espacios que se han generado, que no son los mismos que antes, es decir, hay un antes y un después, y por lo tanto habría que repercutir en el currículum, en las dinámicas y en los espacios. El siguiente, por favor. Y yo les dejo aquí las preguntas para que nos cuestionemos y que incluso algunas las podemos retomar para nuestro regreso a clase, tanto como estudiantes como docentes. ¿Cómo se ha transformado la educación? ¿Cómo hemos cambiado nosotros o nosotras? ¿Cómo hemos cambiado? Porque también hemos cambiado. ¿Cuál ha sido nuestro mayor reto? ¿Cuál ha sido nuestro mayor aprendizaje? La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, y yo les sugiero esto, con este regreso y lo que nos comentaba también el doctor, indagar sobre la experiencia vivida. No es como, no hacer como que nada pasó, ¿no? Que como no estamos ante una pandemia, sino sí estamos y está pasando mucho y han existido varias pérdidas. Incluso cuando nosotros dejamos la parte presencial y las aulas, hubo un duelo para los estudiantes, hubo un duelo para los docentes, ¿no? Dejar ese espacio en donde se veían todos los días. Entonces, indagar sobre la experiencia vivida. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Dónde lo sentimos? También, por supuesto, yo les invito a que narren su primer día de clases, ¿no? Al regreso, sería importante recuperar esta experiencia. En el caso de los docentes, pues ofrecer bienestar, interacción con los compañeros, aún así tengamos 1,5 metros de distancia. La importancia de retomar las comunidades docentes para compartir estrategias en todos los ámbitos y, por supuesto, en el socioemocional. Emplear las tecnologías como un factor de cambio, ¿no? No solamente es la tecnología por sí misma, no a manera de meramente instrumental, sino emplearla como un factor de cambio. Repensar el currículum, la relevancia y operatividad de la práctica. Yo les mencionaba ustedes pueden ver el artículo de César Coll, que salió en abril pasado de este año, en donde se cuestiona el currículum. Ok, está basado en competencias, ¿no? O puede ser basado en competencias o en alguna otra modalidad. Sin embargo, están los aprendizajes deseados, ¿no? Uno puede tener ahí un montón de aprendizajes deseados, pero ¿cuáles son estos aprendizajes necesarios, ¿no? Básicos, que sí se requieren ante situaciones de emergencia, porque deseados tenemos incluso hubo que recortar, y él menciona, no se trata de poner, ¿no? Porque si se pone, entonces, porque aparte van añadiendo el currículum, si se pone, entonces que se quita, ¿no? Habrá que repensarlo y reestructurar el currículum considerando situaciones de emergencia como esta y, por supuesto, las habilidades socioafectivas. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una estrategia que yo les comparto, se llama el círculo de las emociones, porque como les mencionaba al principio, pues bueno, nuestro vocabulario emocional no es tan vasto como desearíamos y a veces no sabemos cómo nombrarle a la emoción. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo nombrarla. Entonces acá
este círculo de las emociones, pues sí nos habla de esas 6 emociones básicas que conocemos, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo, etc. Pero retomando ideas, por ejemplo, de Vizquerra, que nos habla del universo de las emociones, pues de estas se despliegan otras bastantes, ¿no? Y podemos a partir de ello retomar este recurso para poder identificarlas e indagar cómo me siento, cómo lo siento, ¿no? Si no podemos nombrarle, es cómo me siento, cómo lo siento, en dónde lo siento, es decir, en qué parte del cuerpo lo siento. A mí, por ejemplo, cuando experimento alguna emoción desagradable, la siento en el estómago, pero me ha tocado personas que lo sienten, por ejemplo, en algún pie o en alguna mano, entonces también es importante dónde lo siento. ¿Por qué lo siento? Y con esta pregunta damos pauta a ir más allá de lo individual. ¿Es? ¿Por qué lo siento? ¿Porque está pasando alguna situación en particular? ¿Porque estamos en pandemia? ¿Porque han existido muchas pérdidas? ¿Por qué lo siento? ¿No? Mirar también otros factores que involucran, no nada más lo individual. ¿Por qué me siento así? ¿Puedo hacer algo al respecto? O sea, ¿está en mis manos hacer un cambio o no? Y si sí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es bien importante que reflexionemos, porque a veces, como les menciono, se cae en la culpabilización de tú no puedes manejar estas emociones, olvidando todo el contexto en el que se desarrolla. La siguiente, por favor. Y bueno, también la parte de la fotografía, tanto para estudiantes como para docentes, la fotografía incluso que se le llama fotografía participativa, pues capturar a través de fotografías los sentires. Yo les invito a hacer quizá un diario socioemocional, un diario en donde podamos ir capturando, ¿no? Todos estos momentos y los sentires y, por supuesto, complementarlo y utilizar y retomar la parte de narrativa como recurso para identificar, ¿no? El escribir para identificar, para deconstruir y, por supuesto, para reconstruir, ¿no? Aquí es bien importante que subrayemos qué sentimos, pero con miras y con la posibilidad de cambio, ¿no? Y bueno, por mi parte sería, bueno, aquí les dejo yo el enlace. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora María Luisa. Bueno, aquí tenemos un comentario en el chat que es de Pilar. Y Pilar Ponce nos dice, de igual forma, yo observé que la juventud se adaptó favorablemente, en especial en mejorar académicamente, aunque por barreras tecnológicas otros abandonaron sus estudios. Y bueno, no sé si quiera comentar algo al respecto y también vincular esta parte de que nos centramos siempre en la juventud, en los estudiantes. Y aquí tenemos algunos estudiantes, pero también sí me gustaría que la charla fuera también en torno a cómo nos sentimos los profesores y qué sentimientos y qué emociones hemos tenido que en algún momento dado pueden alterar la relación con nuestros estudiantes. Entonces, no sé si quieres que comentemos algo al respecto antes de pasar con la doctora Alma, pero sí, comentar esto que comenta Pilar. Adelante. Sí, claro. Pues las estadísticas nos mencionan que, pues sí, que más de la mitad de la población no contaba al inicio con recursos tecnológicos, pero incluso cuando se contaba con ello, pues había que compartirlo. Pues son 2 o 3 hijos por familia, y cuando se trata específicamente de familias donde se tiene presencia de docentes, pues ahí se complica. Ahí se complica porque los recursos los ocupa la docente o el docente, madre o padre de familia, pero también si se tienen 2 o 3 hijos. Yo recuerdo un caso de una docente, me parece que de Aguascalientes, no recuerdo específicamente de dónde era, pero era una docente con 5 hijos, ¿no? Con 5 hijos y tenía que hacer su labor desde casa, pero además tenía que compartirse los recursos y esto posibilita, ¿no? Imposibilita. Claro, se desplegaron una serie de habilidades pues de gestión más autónomas. Incluso el lunes que tuve la oportunidad de estar en un grupo focal, muchos de los estudiantes mencionaban que su comprensión lectora consideran ellos que aumentó, porque uno de los recursos que más se utilizó en la pandemia fueron los textos. ¿No? A manera de ley, genera esta estrategia o aborda esta estrategia. Entonces, me parece que sí, que pues existe esta amplia gama de, retomando la frase del inicio, ¿no? Vivimos la misma pandemia, pero tenemos distintos recursos y distintas formas de llevarla o de vivirla, ¿no? De experienciarla. Y también la otra, no recuerdo cuál era la siguiente pauta, ¿el bien?
Bueno, básicamente era esta parte de los docentes y cómo influía en su relación con los estudiantes. También en la parte de los docentes, perdón, lo que hemos visto es que, pues, sí, únicamente, por ejemplo, comprender las cámaras, hay un cambio. Cuando uno, y yo me he enfrentado yo misma y lo he compartido con otros docentes, cuando estamos dando una clase y de pronto solamente vemos puras cajitas, no vemos quién está, incluso no nos conocemos. También es muy curioso que muchos micrófonos no funcionen, ¿no? Que no funcionen y uno dice, ¿cómo no va a funcionar? Pero bueno, puede ser que sí funcione, puede ser que no, pero también las investigaciones nos han dicho que aún en la distancia, con el simple hecho de prender la cámara, ya hay otra interacción, ¿no? Ya hay otra forma de vivir la clase. Pero también hemos visto que, pues incluso por ello, indudablemente lo que pasa aquí en línea impacta en el sentir docente, que también, como muy bien le menciona Silvia, pues se han centrado las investigaciones en estudiantes, pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con el sentir del docente? ¿No? Y que a veces se enfrenta a clases y avienta o genera una pregunta y no hay ninguna respuesta. Todos en silencio, y ¿será que están ahí? Incluso yo retomaba siempre como meme que pareciera una sesión espiritista, ¿no? Juan, ¿estás ahí? Sí, danos una señal o escríbenos en el chat, ¿no? Pero es real, y entonces uno no sabe si están o no, si no están. Incluso siempre, seguramente a los que son docentes les ha pasado que se cierra la sesión y todavía quedan como unos 2 o 3 conectados ahí. Y dicen, bueno, pues seguramente pusieron ahí la computadora y se fueron. Y todo esto tiene implicaciones en la parte socioafectiva de las y los docentes, que desafortunadamente se ha soslayado. Por eso mencionaba la importancia de dar pauta, reconocer lo que está pasando y lo que hablábamos en una reunión previa nosotras, ¿no? ¿Qué pasa atrás de las pantallas? Ok, claro que sí. ¿Qué pasa detrás de las pantallas? Y pues con esto, querida María Luisa, vamos a dar paso a la doctora Alma, porque nos va a hablar también de un aspecto importante cuando estamos ya enfrente a una pantalla y vamos a seguir estando frente a esta pantalla, aunque estemos hibridando. Entonces, adelante, querida Alma. Hola, sí, pues muchas gracias María Luisa por estas reflexiones iniciales, que lo que nosotros hablábamos, la doctora Elvia, la doctora María Luisa y yo, pues es reunir varios elementos de esto de lo que vamos a vivir de este sistema híbrido, ¿no? Entonces aquí, sumando a las reflexiones de la doctora María Luisa, pues yo les haré esta presentación que tendría que ver, o más bien va a tener que ver con esto de humanizar la tecnología. Al final de cuentas, bueno, primero sigan tomando su cafecito. Ya saben que estamos en un café tecnopedagógico, entonces adelante, tomen su cafecito, disfruten, mientras vamos escuchando. Entonces, María Luisa nos hablaba, adelante con la siguiente diapositiva, nos hablaba de esto de las emociones, ¿no? Entonces, esto de las emociones, pues, ¿quién sufre las emociones? ¿Quién vive las emociones? ¿Quién experimenta las emociones? Pues, obviamente, que el ser humano, ¿no? El ser humano, como niño, adolescente, bebé, adulto, maestro, estudiante, etcétera. Entonces, yo creo que la clave de mucho de esto que vamos a vivir en torno a la educación híbrida, sea el momento que vamos a ir experimentando, como lo ha mencionado María Luisa, está en esta clave que es humanizar la tecnología. Es decir, tenemos la tecnología a nuestro alcance disponible para muchas cosas, pero a veces a lo mejor perdemos el sentido humano de esta tecnología, que es donde vamos a vivir y experimentar las emociones. Entonces, yo quisiera hacerles algunas reflexiones, que vayamos reflexionando, pueden ir escribiendo ahí en el chat, o si quiere alguien en algún momento interactuar, puede interactuar. Entonces, la clave está en humanizar la tecnología. Vamos adelante y les quisiera presentar, ahí me equivoqué, es la maestra Juani, no Juan, porque es una maestra. Fíjense que hace poco estaba yo hablando con una maestra del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y me contaba muchas de su historia. Todo esto era por una asesoría que estábamos haciendo de su proyecto final de maestría.
me llamó muchísimo la atención todo lo que me fue compartiendo y que tiene que ver con esto de las emociones, los sentimientos, lo que están experimentando o experimentaron a lo largo de este año casi y medio de la pandemia, ¿no? Entonces les voy a poner un audio, es un audio que me gustaría presentárselos todo, pero no nos daría tiempo, pero les voy a tomar un pedacito de esa conversación que yo tuve con ella, que ella me contaba su experiencia de este año, y van a ver, me gustaría que cuando termine el audio, ustedes pongan palabras, o si alguien quiere tomar la voz, lo haga, porque está muy interesante todo lo que pasó en ese momento. El audio es de 1 hora, pero yo nada más tomé este pedacito por lo que pensamos que tiene que ver con esto de humanizar la tecnología. ¿Quién está atrás de las pantallas? ¿Quién está interactuando contigo? Aquí nosotros podemos irnos a esta reflexión. Entonces, espero que se escuche el audio. Lo voy a poner. Y, a ver, hacemos un momento silencio. Son como 2 minutitos. Adelante. Comunes, ¿no? Que son como nuestros materiales mínimos de trabajo. Nos ofrecen la factibilidad de imprimir, inclusive, o de sacar copias, ¿no? Previo registro, pero nosotros tenemos la libertad de sacar como cierto número de copias para repartir a los compañeros. Es decir, material de trabajo. Pero ahorita no estamos recibiendo, pues, vaya, ni un aumento, digamos, salarial por apoyo a que paguemos un ancho de banda de mejor calidad, ¿no? O que nos hubiesen algo, o sea, dado, no sé, aunque sea unos descuentos del 50%, no sé, para adquirir equipo de cómputo, ¿no? Que nos pudiera actualizar y echar a andar, pues, los programas necesarios para trabajar, ¿no? O sea, en ese sentido siento que los docentes de verdad quedamos muy, muy a la deriva. Y si bien hay muchos problemas y no podría abordarlos todos en esta investigación, perdón, perdón, sí, pues le digo, si bien pues no se pueden abordar tantos problemas, bueno, pues cuando menos de verdad hacer un poquito de conciencia de que pues algún apoyo sí nos tendrán que estar dando las autoridades. Digo, ahorita no necesitamos plumones, borrador y fotocopias, ¿no? Pero necesitamos computadoras de un ancho de banda lo suficientemente decente como para pues salir adelante con nuestra labor docente. Y no lo digo solamente en primera persona, si les soy honesta, pues mi esposo me ha apoyado muchísimo. Él pues prácticamente ya me hizo de regalo de cumpleaños, de Día de las Madres, ya me regaló por todo el año mi computadora nueva. Él está, pues también por su necesidad en el trabajo, a él sí le ofrecen, sí le ofrecieron un pequeño aumento. Bueno, pues me gustaría que me dijeran quién está atrás de este audio que ustedes están escuchando. ¿Quién es esta maestra Juani? ¿Qué experimenta? ¿Qué vive? ¿Alguien que quisiera escribir aquí en el chat o tomar la palabra y hablar? Bueno, aquí en el chat tenemos ya algunas participaciones, doctora. Larisa Gómez nos dice que justo es lo que le pasa a ella con sus hijas. La más chiquita siempre quiere estar en clase junto a ella. Y yo le pregunto, ¿y cómo le haces? Ella me dice que pide disculpas y pues continúa. Y dice Gabriel Herrera, pues una madre azorada, ¿no? También lo que está detrás de la pantalla. Entonces, pues le seguimos invitando a compartir estas experiencias. ¿Cuántos de nosotros, sean estudiantes o docentes, no nos hemos sentido así? ¿Cuántos? ¿No? Exacto, sí, y esto, si yo les pasara diversos momentos del audio, tendría que ver con mucho de su ser de ella. ¿Quién está detrás de la pantalla? Pues en este caso una madre de familia con hijos pequeños, con un esposo que le apoya, con algunas restricciones porque no tiene el suficiente ancho de banda, etcétera, etcétera. Vamos adelante en la presentación. Sí, tantito, perdón, doctora. Está José Antonio Romero, quien quiere tomar la palabra.
Adelante, José Antonio. Claro que sí. Perdón, muchísimas gracias. Es paradójico cómo tanto estudiantes como docentes sentimos que la educación a distancia nos despersonaliza. Sin embargo, en estas conexiones entramos a la parte más íntima de sus contextos. Estamos hablando de que están tomando clase en su recámara o están tomando clase en la sala, y todo ese entorno que se escucha en el audio precisamente nos indica esa paradoja, ¿no? Que todos nos quejamos que es algo muy despersonalizado, sin embargo entramos a la médula de la persona. Esa sería mi contribución. Exacto, sí, José Antonio, ahí empieza como nuestra reflexión. ¿Quién está detrás de la pantalla? Un ser humano. Entonces, la clave, vamos adelante en la presentación, estamos con esta reflexión, humanizar la tecnología. ¿Puedo hacer un comentario? Si me sí, adelante, maestro Mario, adelante. Bien, efectivamente, yo en algunas ocasiones comentaba con la doctora Elvia que esta pandemia nos hizo entrar a un nuevo modelo educativo, nos hizo entrar prácticamente a fuerzas, porque muchos no teníamos los recursos para poder conectarnos. A mí me pasó, mi computadora ya era obsoleta, ya no aguantaba los programas, me metía en las plataformas, me sacaba inmediatamente. Entonces, me vi en la necesidad de buscar o conseguir otro dispositivo para poder estar en clases y poder cumplir en tiempo y forma con las actividades. Entonces, esto nos vino de alguna manera, a desubicar, pero a la vez a buscar la forma de encauzar nuestro propio aprendizaje. Exacto. Gracias, es mi participación. Sí, muchas gracias, maestro Mario. Exacto, es esto, poder no quedarse detenido, sino decir qué puedo hacer para que esta tecnología pueda contribuir a este desarrollo de ambientes de aprendizaje. Muy bien, pues entonces, miren, la tecnología es un hecho que desde hace muchos años, no es de ahorita de la pandemia, ha estado en nuestra vida y nos puede ayudar o nos ayuda a transformar, a educar y a formar sujetos. Pero vamos adelante, la clave volverá a estar en esto, en humanizar la tecnología, ¿sí? Entonces, vamos adelante con una frase. Me encontré una frase de unos autores que tienen un libro que habla precisamente de esto, de humanizar la tecnología, y dice que humanizar la tecnología es tomarla como un problema permanente de nuestra reflexión. Es decir, cada vez que nosotros estemos delante de una pantalla utilizando algún dispositivo, una tableta, un dispositivo móvil, tenemos que estar reflexionando quién está detrás. Adelante. Miren, me gusta esta imagen que les presento a continuación. Fíjense la cara de los niños, de los 3 niños, están con un teléfono celular y ¿qué sucede? Entonces, no solamente es el contenido, la imagen, a lo mejor el video que yo estoy trasladando con mis estudiantes, ¿sí? Sino qué emociones estoy provocando en ellos. Entonces, en realidad, la tecnología, humanizar la tecnología tiene que ver con esto. La tecnología nos ayuda a este diseño de ambientes de aprendizaje, pero nos ayuda sobre todo a estar junto a las personas, ¿sí? Estamos junto a las personas en este momento. ¿Por qué? Porque estamos creando un canal de comunicación, un canal de reflexión, un canal de trabajar colaborativamente, etcétera. Entonces, miren las emociones de estos niños. A mí me gustó, no solo por lo que pudieran estar viendo, puede ser un video de diversión, puede ser una tarea de un maestro, no, pero son las emociones que se están provocando. Ya sabemos desde hace tiempo también, como nos decía también María Luisa, que no hay aprendizaje sin emoción. Vamos adelante. Entonces, para humanizar la tecnología, yo creo que tiene 3 elementos. Uno es el talento, otro es el propósito y otro es el proceso creativo. Es decir, cada uno de nosotros, maestros, estudiantes, tenemos un talento que podemos explotar. Algunos son buenos para diseñar, otros son buenos para exponer, otros son buenos para diseñar colaboraciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que diversificar el uso de la tecnología tomando en cuenta los diferentes talentos, siempre teniendo en cuenta el propósito que tiene que ver precisamente con esto de humanizar la tecnología y
ser creativos, ¿no? Esto de proceso creativo tendrá que ver con la flexibilidad. Sabemos que esto de la educación híbrida, cuando regresemos a las aulas, o si es que ya lo estamos haciendo, pues tiene que ver mucho con lo flexible. Si una cosa no me funciona, tendré que crear otra, ayudar, decirles a mis colegas, a mis estudiantes, vamos a crear otra manera, otra forma, porque esto no nos está funcionando, etcétera. Entonces, tener en cuenta estas tres cosas. El talento que vamos a desarrollar nosotros, los que estamos utilizando la tecnología, o nuestros estudiantes, el propósito que siempre tenemos que tener, que detrás hay un ser humano, y el proceso creativo flexible. Adelante. Me gusta mucho, hay un profesor que les recomiendo que lo sigan para mucho del desarrollo del pensamiento crítico, que se llama Eduardo Infante. Él, si lo buscan en Twitter sobre todo, pero tiene en Instagram y eso, es un profesor de filosofía, pero a él le sucedió una cosa muy interesante. Él era un profesor, él mismo lo dice, aburrido, cansado, llegaba a dar sus clases de filosofía, nadie lo pelaba, todos estaban. Y entonces dice que un día estaba en el salón de clases hablando sobre Platón, o ya no me recuerdo quién, y de repente vio que una alumna estaba así, aquí está mi ventana, ¿no? Y estaba mirando hacia la ventana, pero mucho tiempo. Y entonces se acercó a ella enojado, porque decía, esta alumna, ¿qué es más importante? Entonces fue y que le dijo, ¿qué es eso tan interesante que hay al otro lado de la pantalla? Le dijo a ella. Y entonces la alumna se voltea, lo ve y le dice, pues la vida. Entonces ahí está el toque de humanizar la tecnología. Si lo que nosotros estamos enseñando a nuestros estudiantes, diseñando estos ambientes, no tiene que ver nada con su vida, obviamente que ahí se involucran todas las emociones de las que nos habla María Luisa, y entonces se pierde ese toque. A lo mejor, con lo que decía María Luisa también, ¿quién está atrás de la pantalla? Pues un ser humano que tiene vida, intereses, problemáticas. Entonces ¿qué es eso tan interesante que hay detrás de la pantalla? Pues el ser humano. Ese contenido que estamos nosotros poniendo en la pantalla, o lo vamos a regresar al aula presencial, etcétera, tiene que ver con la vida de los estudiantes. Vamos adelante. Y entonces, yo pensando esto y reflexionando, dije, ¿qué más podemos hablar de esto de humanizar la tecnología? Pues ya sabemos que estamos con seres humanos. Entonces me encontré una página que también está ahí en la presentación, y vamos a hacer una pequeña evaluación, ¿sí? Les voy a poner aquí en el chat un link para que ahorita o después, no necesariamente tiene que ser ahorita, vamos a ir reflexionando sobre algunos tips. Déjenme copiar el link, aunque está ahí, pero se los voy a poner acá. Es un documento en Google, ¿sí? Entonces, este documento, yo hice una pequeña tabla con lo que decían los autores. Creo que nada más no puse un punto porque lo creí reiterativo, pero para reflexionar algunos tips que nos va a ayudar para pensar en lo siguiente. Hay algunas ideas que tenemos que tener en cuenta para ver si yo lo hago, lo he hecho o lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ese documento de Google es un documento colaborativo. Todos vamos a ir escribiendo ahí, no importa el orden. El chiste es que como está en una columna, en una tabla, perdón, tú puedes ir escribiendo, aunque el otro sigue escribiendo, etcétera. Primero los presento, si quieren después podemos ir a la liga desde la pantalla para ir viendo la construcción, pero el chiste es que les sirva para ustedes como un ejercicio personal y después colaborativo al ver las respuestas de los demás. Entonces, en esta página nos decían, primero, pensar que todos están pasando por lo mismo, todos, de diferentes maneras. A lo mejor unos tienen dispositivos muy guau, pero a lo mejor están solos, que no tienen quien les ayuda, o al revés, a lo mejor hay unos que no tienen un solo dispositivo, pero tienen una maestra que se acerca a su casa y les lleva una copia, etcétera. Entonces, pensar que todos estamos pasando por problemáticas. ¿Yo qué hago
para tener en cuenta esto cuando diseño mis clases, ya sea presenciales o virtuales ahora con lo híbrido, o cómo está mi reflexión en este punto. Entonces, ahí puedo ir escribiendo qué hago, qué pienso hacer o qué he hecho, ¿sí? Después, el espacio físico. Pensar, y ya lo veíamos ahorita, el espacio físico aquí de esta maestra es que está rodeada con sus pequeños. Ahorita nada más apareció, pero tiene 2 hijos. Nada más apareció el bebé, el más pequeño, que estaba llorando. Pero María Luisa nos dice, ¿qué pasa? El maestro José Antonio nos decía, a lo mejor está detrás su cama, su mamá cocinando ahí atrás porque está en la cocina, no hay otro espacio. Entonces, ¿cómo es ese espacio físico? ¿Yo qué puedo hacer para involucrar en mi planeación el espacio físico a lo mejor que se encuentran los alumnos? 1, 2, 3 minutos de decir, a ver, ¿cómo te sientes ahí en la cocina o en la sala o en la cama? O a lo mejor estás en un café internet, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el espacio físico mío y del otro? La cámara, lo que nos decía María Luisa, ya no voy a repetirlo, porque ¿qué pasa con la cámara? ¿Qué pasa? Yo soy una persona súper visual. Yo, si no veo a la persona, me siento, yo creo que hasta insegura, ¿no? Entonces siempre necesito, y a veces pasa eso, yo a veces les digo, cámara y audio, ¿no? Y les digo, espero que no haya silencios sepulcrales, ¿no? Porque lanzas una pregunta y silencio sepulcral. No se escucha nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué siento? ¿Qué estoy experimentando? ¿Cómo puedo humanizar esto? A lo mejor hay muchas alternativas, dar un punto por prender la cámara en un momento, no sé, ¿sí? Después, siempre provocar interacción. ¿Provoco la interacción de alguna manera? Les estoy preguntando, les estoy llevando a otra página como el Padlet de María Luisa a participar, el mismo chat, leer y recuperar lo que están escribiendo en el chat. Por ejemplo, Elvia, ¿hay alguna otra intervención, algo que estén diciendo en el chat? Sí. Adelante, doctora Alma. Bueno, se las voy a leer. Hay varias, de hecho ya no la quise interrumpir, pero es ahora sí momento. Y varios están ya trabajando en el documento, ya hay varios que están ahí interviniendo, pero en lo que nos movemos al documento, a ver si el doctor Miguel puede o no sé, le voy a leer las interacciones. Aurora Yamilet hacía alusión al audio que pusiste y dice, pese a ser madre de familia, la persona cumple con la función como docente y puede que tenga una educación socioemocional confusa. Ceci Ayala dice, en algún momento se siente estrés y preocupación por lo sucedido. Aurora también nos dice, en lo personal valoro demasiado la preocupación y el interés que realiza cada docente hacia los educandos en cuanto a impartir clase, pues sé que cada uno de ellos siempre pueden sentirse nerviosos, preocupados, puede que tengan otros problemas en casa, pero aún así están pendientes de nosotros y poniendo su mayor esfuerzo para que esta educación virtual sea de la mejor manera. Son hasta ahorita las interacciones que tenemos y ya aquí el doctor Miguel está poniendo toda la participación que está teniendo el cuadro que nos está compartiendo. Gracias. Gracias a todos por su participación. Pues sí, yo creo que esto es tocar, este trabajo colaborativo es estar promoviendo otro de los tips que nos dicen provocar la interacción, ¿no? Provocar la interacción y el que sigue es la colaboración. Si se fijan ustedes en el archivo, los que han entrado, hay letras diferentes, porque lo quise hacer con letras diferentes como para decir que siempre hay diferentes tipos de estudiantes, siempre hay diferentes tipos de maestros, de presentaciones, cada quien puede, como es un trabajo colaborativo, cambiar a la mejor y decir yo pongo azul, yo pongo de rojo, etcétera. Entonces hay que promover esto. Esto es humanizar la tecnología y decir, mira, ella escribió con una letra color rojo porque le motiva el color rojo, no sé, ¿sí me entienden cómo? Entonces, esto se va a quedar ahí para que sigamos compartiendo un poquito qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo leo lo que otro escribió, por ejemplo, aquí en colaboración, cuando tengo oportunidad, ayudo a mis compañeros, les comparto mis ideas y los motivo
ante esta situación. Imagínense, o sea, que llegue alguien, Elvia, por ejemplo, yo me motivo mucho con Elvia, que me dice, Alma, te invito a hacer esto, oye, ¿no quieres que hagamos un artículo? Oye, mira, va a haber, lee este libro que yo ya hice, etcétera. Eso ayuda, motiva, y esto es humanizar la tecnología. Muy bien, pues es muy interesante ver todo lo que están escribiendo. Entonces, si quieren, regresamos a la presentación, maestro, por favor. Y entonces, otra de las cosas es lo asíncrono, ¿no? Realmente con esto de lo híbrido tenemos que volver como a lo asíncrono con la tecnología, es decir, vamos a regresar a lo presencial, vamos a tener a nuestros alumnos, pero realmente tenemos esta oportunidad, tenemos esta oportunidad de, donde estaba la tablita, por favor, de trabajar cosas asíncronas que nos puede ayudar mucho a individualizar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo a través de lo asíncrono puedo poner materiales específicos para un alumno que sé que necesita algo más, apoyarle, darle alguna asesoría a través de Google, tantas herramientas que tenemos, ¿no? Después, promover esto de los espacios lúdicos. Ya sabemos que el juego ayuda mucho a despertar estas emociones que tocan lo humano. Retroalimentar. Yo creo que no hay cosa más desesperante que hacer un trabajo y que ni siquiera te digan, se quede así 10, ¿y por qué saqué 10? O 5, ¿por qué saqué 5? Ni siquiera una palabrita de, pues bien hecho, mal hecho, profundiza en esto está muy mal redactado, no lo entiendo, o qué excelente reflexión, ¿sí? La retroalimentación es básica, no podemos ir caminando con pasa, no, pasas por esto, no pasas por esto, involúcrate en esto, ¿sí? Y pues esto al final de las experiencias que ya hablaba María Luisa en el final de su presentación, todo está en que compartamos nuestras experiencias y de esta manera seguimos humanizando la tecnología. Vamos adelante, se queda ese trabajo ahí para que lo vayamos haciendo. Y a mí me gustaría esto, que nos cuestionemos, ¿quién está detrás de esa pantalla? No lo olvidemos, ¿quién está? ¿Cómo está? ¿Qué está sintiendo? Todo ese cúmulo de emociones de ese círculo que nos presenta María Luisa. ¿Qué piensa? ¿Qué pasa en su casa? Otra vez me tocó en una clase con pocos estudiantes que creo que el esposo estaba enojando y regañando ahí de lejos a la esposa y la esposa, pues maestra, no podía hacer nada más que de repente se dio cuenta y ya apagó su micrófono. ¿Qué pasa? Pues son cosas que pasan. Entonces todo esto se está involucrando, ¿sí? Adelante. Al final estamos con seres humanos, presenciales que tienen una vida, ¿sí? Adelante, seguimos. Como maestros, yo creo que es muy importante lo que decía la doctora Elvia. No solamente es el punto de vista de los estudiantes, aquí se puede decir que todos estamos sufriendo o experimentando, docentes, alumnos. Entonces, pregúntate tú, antes era hacia quién está detrás de la pantalla, ahora tú. ¿Quién eres tú delante de esta pantalla? ¿Quién eres tú? ¿Te conoces? ¿Conoces tus reacciones, tu entorno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? A veces uno está mal de salud y tiene que estar en la pantalla o tiene un estrés, una preocupación con un hijo, con un trabajo y está delante de la pantalla. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa en tu casa? El perrito se oía ahí en la grabación también, no nada más era el hijo, sino el papá que ya llegaba y el perrito que estaba ladrando, ¿sí? ¿Qué pasa en tu casa, en tu vida? ¿Sí? Adelante. Entonces, la maestra, los docentes, bueno, aquí el caso de una maestra, pero pues, un maestro también. ¿Quién eres tú que estás delante de la pantalla? Adelante. Entonces, pues nada más para finalizar, unas estrategias que yo creo que tienen que ver mucho con lo que creo que al final va a presentar también Elvia y otro poquito María Luisa, estrategias que ayudan a humanizar la tecnología, las narrativas. Las narrativas son esenciales para ayudar a despertar lo humano de la tecnología, que no sea solamente un archivo de PDF, léelo y ya.
no lee. Hay herramientas como el Netport que puede ayudar a generar estas historias a través de una imagen, por ejemplo, el juego con la gamificación, múltiples herramientas que hay, ¿no? Que conocemos todos, que el Kahoot, que el Socrative, que muchas herramientas. Y sobre todo ahora las acciones de ciudadanía digital, o sea, dar el empoderamiento a los estudiantes a través de las redes sociales. Las redes sociales cada vez más están cobrando un auge muy importante para lo educativo. No lo veamos como, ya el alumno está en el Facebook. Sí, pero si yo preparo un ambiente de aprendizaje en el Facebook, puedo generar en el Twitter, en tantas redes sociales, en el Instagram, con imágenes, uniéndolas a las narrativas, etcétera, etcétera. Entonces, somos ciudadanos, no solamente que fuimos a votar este domingo, sino ciudadanos que estamos en el mundo digital, en la tecnología. Entonces, utilicemos la tecnología para contrarrestar todo lo negativo que hay en la tecnología. Esto es humanizar la tecnología. Adelante. Y quisiera terminar con esto, o sea, siempre estamos, yo creo, bueno, yo lo escucho mucho, que el desánimo, ¿no? Que el mundo está peor y que el narcotráfico y todas las noticias que oímos. Pues hay una filósofa estadounidense que a mí me gusta mucho leer, que se llama Martha Nussbaum, que ella siempre habla de la esperanza. Entonces, como humanizar la tecnología tendría que ver con esto de la esperanza, realmente podemos humanizar la tecnología teniendo esta esperanza, ¿no? Ella dice que la esperanza es realmente una elección y un hábito. Es decir, tenemos que elegir que las cosas van a mejor, que esto de la pandemia nos enseñó mucho, pero podemos hacer mucho a través de la tecnología y en este ambiente híbrido. Adelante. Y ella dice que la esperanza se puede hacer a través de prácticas muy concretas. Uno, las artes. ¿Cuántos códigos ahora les quería poner, pero ya me iba a pasar mucho de tiempo? Códigos QR para visitar museos, ¿sí? Las artes, el aprecio del arte, conciertos de música de diferentes tipos, no nada más tiene que ser clásica, que podemos promover en nuestros estudiantes en 5 minutos de la clase. No necesitamos, por decir, pero sí es importante. En clase de matemáticas, ¿qué tiene que ver con las artes? Mucho. Todo tiene que ver con las artes, entonces poner algo del artes. El espíritu de Sócrates, ahí me faltó un acentito, espíritu, de Sócrates, es decir, preguntar, cuestionar, siempre tener las preguntas ahí, lanzar preguntas a través de Google Docs, a través de el WhatsApp, del Instagram, del Twitter, generar estos espacios. Dice que la religión, es decir, la creencia que tú tengas, eso genera como que la colaboración, la ayuda con los demás, el ser solidario. Adelante. Otra práctica de ella, que ella dice, los movimientos de protesta. Siempre decimos, esos latosos que ya están protestando. Pues los movimientos de protesta tienen un sentido, claro, organizado, sentido, y todo eso siempre ayuda, que el movimiento feminista, que el movimiento para derrocar a algo en algún país, etcétera, ¿no? Esto de las teorías de justicia, no hablemos de justicias justicia dentro del salón de clases, cómo eres tú cuando evalúas, cómo te evalúan los docentes, eso es teorías de justicia, ¿sí? Adelante. Y entonces, ya para finalizar, finalizo con esta frase que también saqué de este autor, que me llamó la atención, que dice que el problema de la tecnología, de la educación a distancia, de la educación virtual, no es la distancia, porque si se fijan, la distancia, Elvia vive en Guerrero, ¿no? María Luisa, por ejemplo, en la Ciudad de México, y yo vivo aquí en Puebla, no sé dónde vivan los demás, pero la distancia está resuelta, estamos juntos, estamos cerca, estamos a la altura de una aquí miradita, ¿no? En la pantalla, pero lo importante es el encuentro, qué encuentro estoy generando. Entonces, la tecnología nos puede ayudar a resolver. La distancia, pues sí, ya no la está ayudando a resolver, porque les digo, y a lo mejor puede haber una gente que ahorita se entrara de Rusia, de España, de la Patagonia, de Chile, no sé, ¿sí? El problema no es
la distancia, si no es el encuentro, qué estamos generando, qué reflexiones, ver las caras de satisfacción, los comentarios que ponen, etcétera. José Antonio dice aquí en la Ciudad de México. Y ya para finalizar, adelante. Pues ya, muchas gracias, eso es todo de mi parte. Ahí tengo yo una página en Facebook que se llama Cuco Cambio Educativo. Se llama Cuco porque es Q, cuenta, co, conmigo, pero arriba de Cuco tiene un, ¿cómo se llama, Elvia? Esta cosita exponencial. Ahorita lo va a mostrar el maestro Miguel. Que significa a la potencia, es la potencia. Entonces, cuenta conmigo a la potencia de otros. Yo ahí apenas, no crean, no soy experta ni nada, pero estoy tratando de hacer un blog para reflexionar en esto. Tengo un canal de YouTube que si se meten a lo mejor no les gusta mucho porque hay de todo, no nada más educativo, cosas que he hecho de muchos videos, pero ahí están. Entonces, pues, a generar encuentros para humanizar la tecnología. Ahí está Cuco, cuenta conmigo a la potencia de otros. Gracias, Elvia, y adelante. Sí, muchas gracias, doctora Alma. Y bueno, vamos también a presentar en la pantalla el grupo donde la doctora María Luisa está. No sé, María Luisa, si nos quieres comentar algo también por si a alguien le interesa también ver cuáles son las iniciativas en las que estás trabajando antes de que yo les pase un ejemplo de planeación híbrida. Adelante. Sí, claro que sí. Bueno, ese es el grupo de investigación GIDET, y ahí podrán encontrar una serie de recursos, de memorias colectivas y retomar varias ideas para la incorporación de la tecnología a nuestra práctica docente en este modelo híbrido. También van a encontrar mi canal de YouTube, entonces ahí pueden ingresar, y hay incluso 2 videos del abordaje, uno que son las emociones y cómo abordarlas, y otro video sobre algunas estrategias para docentes en el abordaje de las emociones y otros temas, ¿no? Entonces ahí yo les invito. No, pues súper, súper, María Luisa. Y por favor, todos nosotros estamos generando comunidad y vamos a aprovechar todos estos recursos que tanto Alma como María Luisa ponen a disposición de nosotros, porque pueden ser recursos que nos pueden servir para varias clases o para inspirarnos, no necesariamente a lo mejor copiar exactamente lo que ellas conciben o cómo ellas tan generosamente lo comparten. Nos dice Jaime que si pueden subir los enlaces al chat. Sí, claro que sí. En unos minutos vamos a subirles los enlaces, a copiarles y pegarles los enlaces de estos espacios, y en lo que lo hacen, en lo que les copian y pegan los enlaces, yo nada más les quiero compartir algo. Igual si quieren compartir sus páginas de Facebook para que los contacten o las contacten colegas, pues con todo gusto. Aquí estamos compartiendo la de Grupo GIDET y Alma ya nos está compartiendo la página donde ella tiene también toda esta maravillosa iniciativa. Es muy versátil Alma, así que van a encontrar una diversidad de materiales y todos se lo pueden llevar. Y con María Luisa, pues van a encontrar una amplia expertise en el desarrollo de materiales, sobre todo porque todos los materiales que va también elaborando María Luisa, pues son materiales que son multiplataforma y multiusos. Tú lo puedes utilizar para cualquier iniciativa que tengas. Lo único que yo quiero compartirles, voy a compartir rapidísimo mi pantalla para ir haciendo este cierre rapidísimo, es esta parte, porque la idea también de esto es que se llevaran algunos elementos de planificación. No sé si se ve mi pantalla, ¿me podrían confirmar? Sí se ve. Ok, gracias. Miren, yo lo que quise rápidamente decirles, antes de hacer la planeación, me vino a la mente la película de Karate Kid. No sé si vieron la original, la buena. Bueno, a mí me gusta mucho más la original que todos los refritos que sacan, pero ¿sí la han visto? ¿Me pueden comentar alguien? ¿Sí? ¿Sí la han visto? Igual, ayúdeme, maestro Miguel, por si alguien comenta, ¿sí? Para ver si estamos en la misma sintonía. Sí, sí, la hemos visto. Sí, varios están diciendo que sí. Perfecto. Y si no la han visto, búsquenla en Netflix, seguramente haya en YouTube. O sea, es una película que tiene mucho que ver con esta parte de lo que estamos planteando, la integración de lo socioemocional. Y yo les invitaría a que tanto los chavos estudiantes que nos visitan como los maestros que también estamos acá, pensáramos en cuál van a ser nuestras relaciones ahorita en esta situación híbrida, porque lo híbrido implica presencialidad y virtualidad. ¿Cuáles van a ser las relaciones? En Karate Kid tenemos estas relaciones de poder en donde el sensei
de Cobra Kai, pues quiere siempre imponer a su alumno, ¿no? Tú tienes que ganar, tú tienes que sacar el 10, trasládenlo un poco a los contextos, tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿sí? Y tenemos también estas relaciones de empatía académica, en donde el señor Miyagi le dice a Daniel, pues te voy a enseñar a hacer las cosas de cierta manera, a lo mejor no tan ortodoxa, no vamos a acabar el programa de estudios de Karate 1, ¿no? Me voy a centrar en las cosas que te sirvan, me voy a centrar en aquellas cosas que tú puedas aprender haciendo, te voy a acompañar, ¿sí? Pero también de Daniel, es que eso es a lo que vamos de empatía, también de Daniel hay respuesta, hay interés, hay el querer saber más, hay esa hambre de preguntar y esa necesidad también de pedir al señor Miyagi que comparta sus conocimientos. Y eso es en gran medida parte de las frustraciones que tenemos los maestros, cuando la empatía nada más se da de un lado y no se ve del otro. Entonces, aquí va la invitación a ambos actores a que pensemos qué tipo de relaciones queremos tener o seguir manteniendo en el aula. Llámese el aula cuando vamos a estar una hora en la escuela o cuando vamos a estar una hora aquí en la plataforma que sea de manera síncrona, ¿sí? Ahora, aquí en este sentido, yo les preguntaría cómo están visualizando su planeación, porque en lo particular yo lo estoy visualizando así, como una montaña rusa, en donde sí tengo claro tal vez qué cosas voy a poner, pero yo sé que finalmente uno propone y el tiempo y las circunstancias disponen, y yo debo de tener primero mi mente abierta. Antes ya establecí qué tipo de relación quiero tener con mis alumnos. Yo quiero esta, pero también quiero una reciprocidad y necesito hablar con ellos y necesitamos también abrir esos espacios que decía Alma, explayar esas emociones que decía María Luisa, y pues obviamente aquí las escuelas, a nosotros los docentes nos piden planeaciones, y las planeaciones deben de tener ciertos elementos, pero básicamente yo lo que quiero centrarme es en qué haríamos antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Ojo, nótese que estamos hablando de clase que puede ser tanto 60 minutos que voy a tener con 10 alumnos o una clase que voy a tener así como ahorita, pues una hora, ¿no? Pero en Zoom, en Meet, en cualquier plataforma. Entonces, por ejemplo, yo lo que quise comentar, retomando lo que decía Alma y lo que decía María Luisa, es esto. Antes de la clase, podemos generar en la plataforma, acuérdense que es híbrido, seguimos teniendo plataforma o espacios virtuales, espacios de expresión. Ok, yo les puse el PDF donde tenían que revisar la lectura. Ok, yo doy cálculo diferencial o integral. Yo les puse los ejercicios y les puse un video de Khan Academy para que se explicaran. Pero en la parte socioemocional, yo tengo que generar también algún espacio, algún foro, ¿sí? O incluso un propio grupo de WhatsApp tipo café como en donde nosotros vamos preguntándonos, oye, ¿cómo vas con la tarea? ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se te está dificultando más? ¿Qué se me está facilitando más? O podemos generar también un juego que vaya preparando esos espacios de interacción. Necesitamos que la interacción no solamente sea unidireccional del profesor al estudiante, necesitamos que haya reciprocidad. Y podemos generar esos espacios también donde, como lo decía Alma o lo manejaba Luisa, hay espacios de narrativas donde las personas contamos cómo nos sentimos, qué esperamos o visualizamos el presente o el futuro, así sea narrar la clase o lo que esperamos de la clase. Ahora, durante la clase, Alma comentaba algo muy importante, la parte del arte, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en meter algunos recorridos a museos, tanto que luego los andamos peleando en la presencialidad para llevárnoslos de viajes de estudio, y ahorita que tenemos toda la web y el universo, probablemente no los hemos metido a lo mejor a recorrer Perú o Cusco en viaje de 360 grados. Google Arte y Cultura tiene un montón de museos y de recorridos y de exposiciones. Entonces, esta parte del arte, incluso el concierto de música, escuchar brevemente una pieza, nos va a ayudar, como lo decía Alma, ¿no? A fomentar esta parte de encuentro que hablaba ella y la participación estudiantil. Ahora, durante la clase, el uso de nuestro lenguaje es bien importante. En el lenguaje del coaching, por ejemplo, se habla de diálogos asertivos, y esos diálogos asertivos, pues se van aprendiendo, pero también se van enseñando. Entonces, esta parte yo les invitaría a profundizar en esta cuestión del diálogo asertivo, el diálogo funcional. Y después de la clase,
podemos meternos a esta parte de reflexión o meditación. Aquí podemos integrar, por ejemplo, el mindfulness. Yo lo he trabajado con mis alumnos, hemos hecho técnicas desde 1 minuto hasta 5 minutos, por ejemplo, de respiración, de atención plena. Pero aquí, colegas, la regla de oro es, yo no puedo enseñar actividades socioemocionales, yo las tengo que experimentar y las tengo que mediar o facilitar. Cada quien va a tener su proceso de mindfulness, su proceso de respiración. O sea, no debo pretender llevarme a esta relación de poder, ¿no? Pues tienes que hacerle como yo te diga y tienes que sentir lo que yo te digo que sientas. O sea, no es así la onda. Es una situación de respetar la individualidad y de, si yo voy a decir, bueno, hagamos una técnica de respiración para relajarnos antes de empezar a hacer este ejercicio de matemáticas que está cañón, o vamos a concentrarnos un poquito para evitar dispersarnos para hacer este ejemplo, pues yo tengo primero que tener esa capacidad de hacerlo conmigo y ya después facilitarlo en los demás. Y nótese que no es exclusivo de ninguna materia, es para todas. Y esta parte de los diarios, de las preguntas también, del diálogo socrático que hablaba Alma y de la fotovoz que hablaba María Luisa, que si en algún momento dado a ustedes les interesa, pues podemos aprovechar la bondad y la generosidad de las colegas para profundizar en ellas, pero son espacios que nos permiten reflexionar, que nos permiten expresarnos y que nos van a permitir generar precisamente esos encuentros, ¿no? Es todo lo que yo les quería compartir, nada más no olvidar que las metodologías híbridas que hemos visto en las sesiones pasadas, independientemente de cuál ustedes decidan, si ustedes consideran estos 3 aspectos, antes, durante y después, y van intercalando, sí contenidos disciplinares, no decimos que no, sí competencias o sí lo que ustedes vayan viendo, pero sobre todo la parte de interacción, la parte de participación, la parte de expresión, pues vamos a tener una visión también distinta y vamos a acompañarnos juntos en ese proceso, ¿no? Entonces, yo ahí lo dejo y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario respecto a estas propuestas y pues a algo que le quieran preguntar a nuestras invitadas también. No sé, ¿alguien? A ver, maestro Miguel, ahí apóyame, por favor. Si alguien quiere hacer un comentario, ¿le sirvió, no le sirvió? ¿Creen que algo lo puedan utilizar? Tenemos una participación, pero antes quisiera compartir en el chat el link de evaluación y el registro de esta sesión para ir cerrándolo. Y está el maestro José Antonio Romero, quien puede tomar la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que la sesión ha sido bastante provechosa y creo que hay muchos retos, ¿no? Y creo que se ha evidenciado durante todas las brillantes exposiciones que nos han dado. Rescato mucho, ¿no? Por ejemplo, el hecho de garantizar un entorno seguro, ¿no? Nos ha demostrado que hay sistemas muy desiguales. Sabemos que en algunas escuelas puede haber protocolos de ingreso tanto de docentes como de los estudiantes, pero hay una gran carencia incluso de servicios, desde agua, ¿no? Hay que reorganizar los sistemas educativos y esta interacción tan importante que ustedes nos muestran, de la interacción entre estudiantes y docentes, ¿no? Tenemos que atender también las brechas académicas que nos ha dejado esta pandemia, y también ustedes lo han tocado brillantemente, el hecho de trabajar en grupos, con gente que llegará el momento en que no quiere ejercer las tareas por la problemática psicológica que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Desde estudiantes hasta profesores, ¿no? Entonces, eso sería lo que, grosso modo, yo les comentaría y que rescato, ¿no? De toda esta gran información que nos han dado. Muchas gracias y felicitaciones. Ok, muchas gracias. Ya corregimos lo del formulario, ya, si lo quieren probar, ya acepta más entradas, perdón, ahí fue un error mío. Y nada más comentarles, bueno, agradecerle a José Antonio su participación y pues invitarlo a los siguientes cafés tecnopedagógicos, claro que sí. Esperamos que también pues nos vaya acompañando y proponiendo pues algunas temáticas. Y pues aprovechar simplemente nada más para agradecer también a la doctora Alma y a la doctora Luisa, y nada más comentarles que sus reconocimientos van a ser ya algo similar a estos. Ahorita vamos a presentar los de las doctoras y pues voy a darle lectura.
La comunidad de aprendizaje, que es como estamos constituidos aquí como Café Tecnopedagógico, otorgamos el presente de reconocimiento a la doctora Alma Salgado Ramírez por su brillante participación y contribución como conferencista en la charla tecnopedagógica Integración de lo socioemocional a la planeación híbrida, realizada en la plataforma Google Meet para docentes y estudiantes de diferentes niveles educativos. La vida es aprendizaje y el aprendizaje es vida, y pues gracias, doctora Alma, y también el reconocimiento muy merecido a la doctora María Luisa Morales Bautista por estas brillantes e importantes contribuciones, ¿no? Entonces, pues yo les pediría que nos tuvieran un poquito de paciencia para enviarles a ustedes sus reconocimientos, claro que sí. Creo que finalmente la razón que nos mueve aquí, sí es el reconocimiento, sí, pero también es esta parte de interactuar, de llevarnos algo, de ver qué nos sirve y qué no, y ver algo práctico, ¿no? Entonces, pues agradecerles y comentarles que en esta semana les vamos a estar haciendo llegar sus constancias de asistencia. No sé si querías comentar algo, maestro Miguel. Sí, un aplauso para las participantes primeramente, y Madaí, bueno, adelante con el aplauso a todos. Madaí comenta que si las presentaciones estarán para consultas próximas. Creo que ya las compañeras las compartieron. Ah, sí, ahorita comparto la de la doctora Alma. Sí, una disculpa, se me fue compartirla, pero se las podemos mandar también en el correo que les vayamos a enviar. Las doctoras han sido muy abiertas y muy compartidas en este aspecto. Ahorita les comparto en el chat la de la doctora para que la descarguen, la de la doctora Alma. La de la doctora María Luisa ya estuvo compartida, y la mía también las vamos a compartir en ese espacio del Café Tecnopedagógico. Ok, entonces déjenme nada más y las comparto. Alma está solicitando la palabra. Adelante. Hay un autor, ya se me está trabando la lengua, hay un autor que no recuerdo ahorita su nombre, pero él dice algo que me parece muy importante, tiene que ver también con mucho con la teoría del conectivismo, ¿no? Dice, copia y copia del bueno. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, producimos, todo lo que los docentes, colegas, estudiantes hacen, pues es para compartir y para copiar, como dice este autor, luego les busco el nombre, copiar del bueno. Es decir, tú copias, lo haces tuyo, lo modificas, haces algo nuevo, pero no está mal copiar, pues nada procede de la nada, todo procede de esta inteligencia colectiva. Entonces, todo lo que está disponible es para que lo copies y lo incorpores a tú. Claro que podemos hablar esto del copyright y no sé qué, pero esta teoría del conectivismo tiene que ver con la inteligencia colectiva. Lo que yo produzco, otro lo ve, lo utiliza, le quita, le pone, le añade, produce algo nuevo. Entonces, no está mal copiar. Lo que está mal es copiar sin pensar, sino hay que copiar para producir y seguir produciendo, ¿sí? Entonces, todo está disponible para todos. Gracias, doctora Alba. No digo yo, capaz que no. A ver, doctora María Luisa, un mensaje final. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir en espacios para pensar en voz alta, como lo llamo. Y yo les invito a que en este regreso retomen la experiencia vivida, ¿no? Que lo retomen, que no lo dejen pasar, es como si nada hubiese pasado, vaya, que lo retomen para incorporarlo y que le den espacio para poder verbalizarlo, ¿no? Para poder verbalizarlo, cuál es tu mayor aprendizaje, cuál ha sido tu mayor reto, y también, por supuesto, retomar los intereses, y los intereses no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes. Para mí ha sido un gusto y también está ahí a disposición la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, pues también Diana nos comenta, les agradezco mucho esta interesante charla, muy productiva y enriquecedora a los desafíos que nos enfrentamos día a día. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. No se les olvide contestarnos el formulario, su opinión es muy importante. De hecho, esta charla salió valorando pues todas las opiniones que fueron poniendo en el formulario anterior. En el transcurso de estos días les hacemos llegar sus constancias, y de la charla anterior a quienes sigan con nosotros, y también de esta charla. Y pues bueno, comentarles también que las temáticas de las próximas charlas tienen que ver con lo que a ustedes les interesa. Tenemos muchas temáticas de estrategias específicas, pero igual
Si hay algunas otras que van saliendo en ese devenir de la experiencia que nos comentaba Luisa, pues adelante. O sea, igual si quieren también profundizar en algo que sea exclusivamente para estudiantes o exclusivamente para docentes, pues yo creo que estamos en la mejor disposición de hacer comunidad y atendernos. Entonces, pues ánimo y pues a prepararnos para lo híbrido, que no nos queda de otra. Bueno, sí, no nos queda de otra porque tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que seguir a lo que viene y estar preparados para los cambios. Ok, pues muchas gracias. Gracias, María Luisa. Gracias, Alma. Siempre es un gusto. Gracias a todos los colegas que se conectaron y pues estamos en contacto. Gracias al doctor Miguel Ángel, ahora sí que en los controles técnicos. Y vamos a estar al pendiente de cualquier duda. Adelante. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Buen día. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Un gusto, Pilar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alma. Adiós.